Primero, decirles que tranquilos, vamos a estar concentrados en este ratico de formación, porque tengo habilitado hasta el día de mañana la entrega de las actividades. ¿Listo? Entonces, para que no vayan a estar como estresados de que no han terminado, entonces les extendí el plazo al día de mañana. ¿Listo? Entonces, para que tengan claro eso. Bueno, de la clase pasada o de las actividades que debían entregar, eh, el día de hoy vamos a hacer como la exposición de las diapositivas, ¿cierto? Entonces, el informe sí, cada uno lo debe subir al espacio de evidencias, ¿listo? Entonces, ¿hay algún voluntario que quiera hacer la exposición o lo hacemos por dedocracia? ¿Por dedocracia? No pasa nada, tranquilos. Si quiere alguien me envía al WhatsApp, al interno, yo les comparto la presentación. O es que no la han terminado tampoco la presentación. Cuénteme. Profe, Señor, buenas noches, ¿cómo me le va? Le habla Emerson Peñate. señor Emerson. Profe, ¿sí me escucha? No, se le escucha entrecortado, Emerson. Profe, yo había entendido de que había que subir las evidencias y después usted escogía al azar o cualquiera de voluntario que quisiera, pues ponía. O sea, tenía entendido que primero había que hacer eso. Señor, Emerson, no le entendí lo que su merced me dijo. Profe, que yo tenía entendido o creía de que había que subir primero las evidencias para después exponer. No, hoy, o sea, pues hasta hoy es el plazo para entregar, se les extendió para el día de mañana, pero pues hoy quedamos que hacíamos la exposición, digámoslo así. Entonces, Pro- ¿no hay ningún voluntario? Profe, lo que pasa es que yo no me encuentro en la casa y no tengo cómo exponerle. Um, bueno, Es que y Carlos, Buenas noches, profe. hola, ¿cómo está Carlos? Bien, profe, no, yo no lo tengo acá, lo tengo allá en mi computadora, yo no estoy en la casa, estoy aquí en la oficina. A ver, vamos entonces con Fabián. Señora, ¿De casualidad tiene por ahí las diapositivas para exponer? Fabián Oñate, Sí, señor, Fabián Oñate. permítame ya, se las envío por Ok, WhatsApp al listo. interno. Gracias, Fabián. De nada, pero
Listos, chicos. Por favor, me indican si están observando la pantalla. Sí, señora. Sí, señora, sí, señora. Listo. Para que no nos vuelva a suceder lo de la semana pasada, inmediatamente, chicos, si no ven lo que estamos hablando en pantalla, me hacen un favor, de una vez me comunican, porque pues infortunadamente yo creí que quedó, pues que quedaba grabada toda la información que yo les estaba proyectando y pues parece que no. Entonces, para evitarnos esos inconvenientes, de una vez, si identifican que no pasa, de una vez díganme, profe, no está pasando, ¿listo? Vamos a cerrar micrófono los demás y escuchamos a Fabián. Fabián, voy a cerrar mi micrófono, listo, y ya le doy, su merced solamente me va indicando siguiente para yo pasarla despacio. Muchas gracias, instructoras. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, entonces, presentación, inspección de condiciones sanitarias en procesos y servicios. La inspección sanitaria busca asegurar que los procesos, productos y servicios cumplan con estándares de sanidad que protejan la salud pública. Su objetivo principal es minimizar riesgos para los consumidores, promoviendo prácticas seguras y ambientes controlados. Profe, siguiente, por favor. Bueno, entonces, dentro de las normativas, regulaciones claves y reglamentaciones claves, está la Ley 09 de 1979, que establece las disposiciones sanitarias generales, mientras que la Resolución 2674 de 2013 regula los requisitos específicos en la manipulación y control de alimentos. Estas normas aseguran que los productos sean seguros para el consumo. Siguiente, por favor. El contexto de la aplicación de la normativa, pues esto se aplica en todos los niveles de procesos, productos y servicios de consumo, abarcando desde el almacenamiento hasta la venta, es decir, almacenes, restaurantes y fábricas de alimentos. Siguiente, por favor. Permítame. Bueno, entonces, la evaluación de los componentes ambientales. Los componentes ambientales, como la temperatura, humedad y limpieza, son factores críticos. Si no se controlan adecuadamente, pueden afectar la sanidad de los productos y la seguridad del consumidor. Tenemos que los componentes son la calidad del aire, calidad del agua. Siguiente, por favor. Residuos sólidos y líquidos, ruido y vibraciones, condiciones de iluminación y temperatura. Bueno, continuamos con las fuentes de afectación a la salud. Esta contaminación puede ser biológica, presencia de microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos. Contaminación química, residuos de productos químicos como pesticidas, metales pesados y aditivos. Contaminación física, partículas y objetos extraños como fragmentos de vidrio, metal o plástico. Condiciones laborales inadecuadas, factores de riesgo en el lugar de trabajo como manejo incorrecto de equipos, mala ventilación y ergonomía deficiente. Proceso de inspección sanitaria, perdón. Explicamos los pasos claves en el proceso de inspección sanitaria, cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de la normativa y condiciones sanitarias en diferentes entornos. La preparación, revisión de normas aplicables y elaboración de un plan de inspección detallado para definir criterios objetivos de la evaluación sanitaria. Observación y evaluación. Recorrido por las instalaciones para identificar riesgos y evaluar las condiciones higiénicas. Prácticas de manipulación y control de calidad en los procesos. Toma de muestras, recogida de muestras de agua, alimentos o superficies para su análisis en el laboratorio, a fin de verificar la presencia de contaminantes o condiciones fuera de norma. Documentación y registro, perdón. Registro de hallazgos, resultados de pruebas y observaciones de inspección, documentando todos los aspectos relevantes. Y presentación de un informe final, elaboración del informe de inspección, incluyendo recomendaciones y medidas correctivas necesarias para el cumplimiento normativo. Resulta que este informe tiene pues una estructura, comprende la portada, incluye pues, el título, el nombre de la empresa o lugar inspeccionado, fecha y nombre del inspector, introducción, explica el propósito del informe, el alcance de la inspección y los objetivos principales.
la descripción del proceso inspeccionado, detalle del proceso o área inspeccionada, incluyendo la información relevante sobre las operaciones, productos o servicios evaluados. Metodología, describe los métodos y criterios de inspección utilizados, tales como las normas de referencia, procedimientos de toma de muestras y análisis aplicados. También tenemos los hallazgos, que resume el resultado de la inspección señalando cualquier incumplimiento o área de mejora detectada. Las conclusiones y recomendaciones, ofrece un resumen a las conclusiones generales e incluye recomendaciones para mejorar o corregir los aspectos identificados. Y por último tenemos los anexos, que son documentación adicional como gráficos, fotografías, resultados de laboratorio, tablas de datos que respaldan los hallazgos del informe. Por último tenemos las conclusiones y recomendaciones. Las recomendaciones pueden ser medidas correctivas, medidas preventivas y mejora continua. Para las medidas correctivas se sugieren acciones específicas para abordar los incumplimientos encontrados, como mejorar la higiene en ciertas áreas o ajustar procesos críticos. Las preventivas nos proporcionan estrategias para evitar futuros problemas, como implementar controles de calidad periódicos o capacitación continua para el personal. Y la mejora continua recomienda adoptar una cultura de mejora continua, integrando revisiones regulares y actualización en prácticas sanitarias y procesos operativos. Eso es todo, profesora. Muchas Vale, gracias. muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Fabián. ¿Alguien más quiere hacer su exposición? Bueno, entonces vamos a dar inicio a la formación. Muchas gracias, Fabián. Digamos que Fabián nos hizo una explicación muy general de todos los aspectos que tienen que ver con las condiciones sanitarias que se deben llevar hasta llegar a una inspección sanitaria. ¿Listo? Vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla. Espérame un momentico y vamos a... iniciar con el tema del día de hoy. Chicos, ¿están viendo una pantalla que dice caracterización de condiciones sanitarias de establecimientos? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, ya basados en la información que venimos manejando, para hacer la caracterización de condiciones sanitarias de establecimientos, nos vamos a regir por la resolución 2674 del 2003, ¿sí? Y en ella se emite un concepto después de la inspección y vigilancia y control de un establecimiento. Y estos conceptos son favorables, favorable con requerimiento y desfavorable, ¿sí? Cuando sacamos el concepto favorable, o sea, quiere decir que la empresa o la actividad que se está ejecutando cumple satisfactoriamente con todas las condiciones sanitarias. Cuando hablamos de favorable con requerimientos, quiere decir que se acepta, sin embargo, hay que hacer unas recomendaciones debido a que no se exponga la salud pública, ¿sí? Y desfavorable quiere decir que requiere cumplir todas las condiciones, ¿sí? Se deben aplicar unas medidas sanitarias y no está cumpliendo realmente con estas condiciones establecidas. Chicos, cuando el caso ya es muy grave, entonces nos debemos ir a revisar la ley 9 del 79, en la cual hay unas medidas sanitarias y otras sanciones para ese establecimiento, ¿sí? Entonces, esa es como la finalidad. Cuando hacemos una inspección de condiciones sanitarias, pues se le hace es a las empresas que están dedicadas a fabricar, a procesar, a preparar, a envasar, almacenar, transportar, distribuir, comercializar, importar o exportar alimentos o materias primas, ¿sí? Para alimentos. Lo que se quiere
o digamos que se prevé que no haya un riesgo higiénico-sanitario de los consumidores y trabajadores. ¿Listo? Y también la idea es que se mejore esa cadena de producción y a la vez, pues mejorar la parte de la entidad como imagen, ¿cierto? Empresarial. Entonces vamos a partir de unos conceptos. Estos conceptos, digamos que son muy explícitos y dice que por lo menos el concepto sanitario y es el concepto que es emitido por una autoridad sanitaria una vez se realice la inspección de vigilancia y control a estos establecimientos. De acuerdo a ese concepto, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es ayudar a mitigar ese riesgo que se esté presentando en esa empresa o en esa actividad. ¿Listo? Hablamos también de otro concepto que es limpieza y se establece que es de vital importancia porque lo que hace es la remoción generalmente realizada con agua y detergente de la materia orgánica e inorgánica que de pronto a la vista de nosotros no la podamos identificar, ¿cierto? Y lo mismo, la idea de hacer esa remoción es que no haya una carga bacteriana que nos contamine el producto o que de pronto tenga afectación a la salud del trabajador o del consumidor. ¿Listo? También hablamos Profe, señora. ¿tú me está pasando las diapositivas? Sí, señora. No se quedó en la primera. Yo la veo en la primera. Los demás. Yo también. Ahí me devolví. Sí, es que está la imagen solamente en la primera. O sea, para mí está en la primera diapositiva, no sé para el resto de compañeros. Ahí, chicos, alguien que me indique desde ese punto que ya lo cambié. Ahí ya está en la segunda. Listo, iba en la tercera diapositiva ya. Eso. Pero están viendo, entonces me va a tocar no proyectar desde presentación. Ahí están viendo la tercera, como Profe, un mapa ahí en como... color Sí, vino ahí tinto. está. Sí, señora, ahí hay Ok, como listo. unas barritas ahí. Sí. Listo. Va en la tercera. Voy a presentar ahí y me indican. ¿Listo? ¿La están viendo todavía? Sí, profe, todavía está Ok. ahí. Entonces estábamos hablando de conceptos, ¿cierto? Ya hablé de concepto sanitario, de limpieza. Ahora vamos con descontaminación. Sí, entonces nos dice que es un proceso físico o químico mediante el cual los objetos contaminados se dejan seguros para ser manipulados y lo mismo es similar a la limpieza para evitar que haya una carga microbiana o que si esta está presente sea muy mínima, ¿sí? La idea es que no haya una contaminación porque digamos que al presentarse eso lo que hace es que los alimentos queden contaminados, ¿sí? Y tengamos afectaciones en las producciones o afectaciones al trabajador o al consumidor. ¿Listo? También hablamos del proceso de desinfección, ¿sí? Y acá hablamos siempre, y por eso ustedes se van a dar cuenta en sus empresas o donde trabajan, la importancia de la eliminación de los microorganismos, ¿cierto? Hay a veces microorganismos, bacterias, virus que nosotros a simple vista no los logramos identificar y que nos tocan mediante un microscopio. Entonces debemos hacer unos procesos más rigurosos de desinfección. Y por último tenemos la inspección, ¿sí? Que consiste en identificar, ¿sí? Todas esas
No se escucha, profe. Señor. Señor. ¿Me escuchan? En la última que dice desinfección, ahí se quedó y no se escuchó su voz. Ah, ok, listo. Entonces, en inspecciones, pasamos a inspecciones y entonces es cuando nuestra entidad de salud va a hacer la visita, ¿sí? La idea de que haga esas visitas a esos establecimientos es con el fin de identificar posibles actividades que no estén acorde y que sean perjudiciales para el desarrollo de ese producto, de esa actividad que se está ejecutando. Hablamos de unos protocolos y procedimientos. Paso a otra diapositiva, chicos. No, señora. Ahí. Sí, señora, ahora sí. Es que va a estar lento el internet. Bueno, entonces hablamos de unos protocolos y procedimientos, ¿sí? El protocolo primero nos dice que debemos hacer lo primero dice información de la Secretaría de Salud. Entonces, lo primero que debemos es acceder a la información que cada Secretaría de Salud del municipio tiene en su página o donde ellos la establezcan, ¿sí? Lo segundo es tener los documentos requeridos que ellos nos solicitan, ¿cierto? Más adelante vamos a ver cómo cada entidad, cómo cada parte, en la parte nacional, quién responde, etcétera, etcétera. ¿Listo? Después, una solicitud del concepto sanitario. Debemos radicar la solicitud de la visita frente a la Secretaría de Salud para que ella nos haga la debida inspección. Después de eso, esperar la visita y recibirla para que nos haga como la inspección, ¿sí? Y por último, tenemos que recibir el resultado de la visita del concepto sanitario. ¿Listo? Acá emiten una conclusión y por supuesto la van a emitir mediante un escrito o en digital. Y también tenemos lo que es la parte de procedimientos sanitarios. Entonces, lo primero que hacemos es que se revisa. ¿Qué van a revisar? Calidad de agua. Entonces, ¿cómo es el plan de control de agua? ¿Sí? Si están al día, ¿sí? Acá deben revisar que de pronto no hayan fugas de agua, ¿sí? Todo eso. También van a revisar lo que es la parte de higiene en las instalaciones. Entonces, revisan techos, paredes, suelos, baños. ¿Listo? También nos pueden revisar la formación del personal. ¿Sí? Hay unas empresas, por lo menos, que solicitan que sus trabajadores cumplan con una certificación. Son por lo menos los que hacen manipulación de alimentos, les exigen un certificado de manipulación de alimentos. ¿Para qué? Para poder ejercer su trabajo. ¿Listo? También van a revisar equipamiento del establecimiento. Lo que hace, o más tienen en cuenta es la parte de la cocina, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para evitar que se nos presenten inconformidades. Ejemplo, y vamos muy claritos, cuando estamos en nuestra casa, a nosotros nos dicen que cerca donde está nuestra cocina debe haber suficiente ventilación, ¿cierto? ¿Por qué? Por aquello del manejo del gas natural, ¿cierto? Entonces, para que haya suficiente ventilación. ¿Listo? Pase a la siguiente diapositiva y hablamos de autoridades sanitarias. ¿Listo? Entonces, acá... No, profe, está todavía en la anterior. Espérenme a ver si es un momentico carga ahí. ¿No? ¿No cargó? No, profe, está todavía en la... Y ahí sí. Ahí sí, profe, ya. Tan chistoso. Bueno, entonces hablamos de autoridades sanitarias.
¿A quiénes hace visita el INVIMA? ¿Cierto? Entonces el INVIMA de por sí va a plantas de beneficio animal, desposte, despresa y acondicionadores. Va a centros de acopio de leche, a plantas de procesamiento de alimentos y bebidas, a buques pesqueros, a plantas que elaboran envases y empaques para contacto directo con alimentos. ¿Listo? Y entidades territoriales de salud, ¿sí? Entonces ella va a establecimientos gastronómicos o de preparación de alimentos, a bodegas de almacenamiento, a distribuidoras, establecimientos de expendio de alimentos y bebidas, establecimientos de ensamble de refrigerios o menús y vehículos transportadores. Cada ciudad, cada municipio, ¿sí?, tiene, digamos, como su entidad a la cual va y de acuerdo como a lo que ejecuta la empresa, la actividad. Entonces, por lo menos la estructura de control de entidad territorial de salud, entonces está de esta forma. Si el establecimiento está ubicado en un distrito, irá entidad territorial de salud del distrito donde funciona el establecimiento. ¿Listo? Tenemos que identificar el municipio, qué categoría es, si es 1, de primera, de segunda o de tercera. E irá también la entidad territorial del municipio donde se encuentra ese establecimiento. Y lo mismo está el municipio de categoría cuarta, quinta, lo mismo, entidad territorial de salud departamental. ¿Listo? Acá los niveles de autoridades sanitarias pues se dividen en la parte de nivel nacional, un nivel intermedio y nivel local. ¿Listo? Entonces ustedes se han dado cuenta que tenemos en los municipios secretarías de salud, que a veces por lo menos les doy el ejemplo, acá en Vélez nosotros somos la industria de la guayaba y a ellos, como producen bocadillos, el INVIMA llega y los visita, ¿cierto? Pero también tenemos la Secretaría de Salud que también le hace el seguimiento a unos establecimientos dentro del municipio. Bueno, también vamos a hablar de residuos sólidos. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que nosotros estamos produciendo demasiados residuos sólidos, ¿cierto? Y entonces, dentro de la información que se tiene, es que se generan más de 2.000 millones de toneladas de desechos sólidos al año, de los cuales alrededor del 30% no se clasifican. ¿Listo? Entonces, presentando que un riesgo. Por lo menos lo que es la parte, nosotros como país, somos uno de los que no hacemos una clasificación correcta de esos residuos sólidos, ¿cierto? Y nosotros estamos enviando la mayoría de los residuos a relleno sanitario, ¿cierto? ¿Qué pasa? Tenemos unos conceptos. Cuando hablamos de residuos sólidos, espérame por si no... Estamos en la diapositiva de conceptos, chicos. Sí, señora, sí, señor. Listo, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Los residuos sólidos generalmente se obtienen donde haya actividad del ser humano. Por lo menos nosotros en este momento acá sentaditos hablando estamos haciendo emisiones atmosféricas. Otra persona debe estar escribiendo, ¿sí? Entonces, donde hay presencia del ser humano siempre vamos a generar algún residuo sólido, ¿cierto? Es ese residuo sólido en este momento que nosotros lo generamos, de pronto para mí no tiene una vida útil ya, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, yo estaba escribiendo acá, yo cojo, boto ese papel y ya, para mí ya no tiene una vida útil. Pero para otra persona que hace el aprovechamiento, la clasificación, sí tiene una vida útil, ¿cierto? Entonces, por eso siempre se invita a hacer la clasificación correcta. Cuando hablamos de saneamiento básico, hablamos de que una comunidad debe tener su
alcantarillado, su recolección de los residuos y de aseo debidamente. En Colombia, tristemente, pues son muy pocos los municipios, ¿sí? Que tenemos ese saneamiento básico, ¿cierto? Ya sea por diferentes situaciones que se nos presentan, pero eso es saneamiento básico. Botadero, hablamos de botaderos, son estos botaderos que están destinados y allí llega todo y no hay una compactación y digamos, un relleno en el cual sean ubicados esos residuos. Entonces, venga, mire, les cuento, alrededor, yo tengo que 37 años. Hace como unos 20 años acá en el municipio había un botadero a cielo abierto, ¿cierto? Entonces, y a la entrada, viniendo por la transversal del Carare, usted encontraba todo eso echando humo, quemándose, sí, porque pues el efecto del vidrio, el efecto lupa, pues hacía que, si hacía calor, pues se presentaran incendios, los mismos gases que se generan de la descomposición de los residuos, hacía que se fuera presentando, digamos, todas estas llamas ahí. Entonces es un botadero en el cual están presentes los gallinazos y acá en Colombia todavía tenemos botaderos a cielo abierto. ¿Listo? Hablamos de biodegradación y biodegradación se supone que es la descomposición de los residuos orgánicos sin la ayuda del ser humano, ¿cierto? O sea, él durante 4, 5, 6 meses tiene una descomposición, ¿cierto? Y esto es convertido en abono, que nosotros lo conocemos, ¿cierto? Y también tenemos el aprovechamiento. Acá en residuos sólidos hablamos de aprovechamiento, es a aquellos residuos que les podemos dar otra vida útil, ¿cierto? Y que los podemos devolver al ciclo económico, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la clasificación correcta del plástico, del metal, del cartón, ¿sí? Los volvemos al ciclo económico y podemos adquirir un dinero. O en el caso de los residuos orgánicos, lo que hacemos es producción de compostaje, de abonos, ¿sí? Y lo mismo, son aprovechados para los diferentes cultivos y también son vendidos. ¿Listo? Cuando hablamos, la coloco así para que vuelva. Listo. Entonces, cuando hablamos de residuos sólidos, ellos tienen unas características y unos tipos, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros decimos o analizamos es, si nosotros estamos generando el residuo, lo primero hay que tener es una prevención. Entonces, hoy en día hablamos de utilizar o reutilizar, digamos, ese residuo varias veces, ¿cierto? Pero entonces, antes de esa reutilización, yo voy a prevenir que se me genere un residuo, ¿listo? Entonces, ¿qué hago? Por lo menos, si yo soy una persona que todos los días me compro una botella de agua, ¿cierto? Para el consumo, yo lo que hago es, venga, mejor me voy a comprar un tarrito en el cual voy a depositar el agua y lo voy a tener durante cierta cantidad. Entonces, no estamos generando las 15, 30 botellas, ¿cierto? Entonces, estamos previniendo que se nos presente o que estemos generando residuos. Ahora bien, hablamos de reutilización, ¿cierto? Entonces, venga, ¿qué de lo que yo estoy generando lo puedo volver a reutilizar? ¿Cierto? Entonces, antiguamente, y aunque suene muy chistoso, antiguamente la ropa del mayor se la cedían al segundo, al tercero y así sucesivamente. Hoy en día, revisemos cuánta ropa tenemos en nuestro armario, cuántos zapatos tenemos en nuestros armarios, ¿cierto? Entonces, por eso la invitación es de reutilizar todo lo que más se pueda, ¿cierto? Reciclado, ¿cierto? Entonces, venga, hay una normatividad que me dice
en el residuo de color blanco va tal residuo, en la caneca de color negro va tal residuo, en la caneca de color verde va tal residuo. Entonces la idea es que clasifiquemos, que se haga ese reciclado correctamente, ¿cierto? ¿Para qué? Para poderle dar una valorización a esos residuos. Sí. Entonces lo que les decía, podemos reciclar el metal, podemos reciclar el cartón, podemos reciclar los residuos orgánicos para darle un aprovechamiento. ¿Qué más podemos reciclar, chicos? Bueno, pues como en el sentido ambiental, por ejemplo, las llantas se pueden reutilizar para hacer infinidad de cosas, como jardines, Sí, materas, sillas, mesas. sí, señora. ¿Alguien más? Profe, en las empresas que procesan alimentos, muchas veces el agua que eso genera es reutilizada como agua de baldeo que llaman coloquialmente. Esa agua que no queda apta para el consumo humano la utilizan para lavar las maquinarias, para la jardinería, inclusive a veces la conectan para otro tipo de, por ejemplo, para las canchas, para lavar la silla de los parques, etcétera. ¿Me puede repetir qué conecta? Profe, la conectan a tuberías que permiten lavar las bancas de los parques que están dentro de las mismas plantas procesadoras de alimentos. Ah, ok, ya le entendí. Listo. Entonces, muy bien, gracias por sus aportes. Listo. Valorización. Al poder hacer una clasificación correcta, podemos devolver todo eso al ciclo económico, ¿cierto? Entonces, hoy en día, digamos, hay gente que trabaja en esa área y sabe lo importante que es trabajar con eso porque recauda eh, parte de su economía en esa valorización que le damos a esos residuos. Y finalmente, enviamos a eliminación, ¿cierto? Entonces, son aquellos residuos que nosotros realmente no vamos a utilizar. Entonces, como lo es por lo menos los barridos, como es el papel higiénico, como son las toallas higiénicas, como son los condones, ¿sí? Realmente si nosotros hiciéramos como buenos ciudadanos, hiciéramos una correcta clasificación de esos residuos, lo que se envía a relleno sanitario es muy mínimo. Pero pues infortunadamente estamos enviando toneladas, ¿cierto? Por lo menos, y a veces no las enviamos ni siquiera al relleno sanitario, sino que cogemos y las botamos a los ríos. Entonces ustedes a veces ven en las quebradas, en el río, ven el colchón, ven los muebles, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que siempre se haga una correcta clasificación de los residuos. Los residuos sólidos se clasifican en residuos domésticos, residuos comerciales, residuos industriales y residuos peligrosos, ¿cierto? Cuando hablamos de residuos domésticos, pues su mismo nombre no lo indica, ¿sí? Son aquellos que se generan en las actividades de los hogares, ¿sí? Entonces, en ellos generamos residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Los residuos inorgánicos salen de la parte de la cocina y los residuos inorgánicos pueden salir de las diferentes, digamos, empaques que nosotros tenemos o traemos a las casas, ¿cierto? Los residuos comerciales, como su nombre mismo lo indica, entonces los encontramos en los comercios, ¿cierto? Ya sean restaurantes, bares, tiendas, oficinas, mercados, ¿listo?
Tenemos los residuos industriales que pertenecen a lo que son las empresas, ¿sí? Y que salen de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, del consumo mismo, ¿sí? De la limpieza o de los mantenimientos que se hacen en las actividades industriales. ¿Listo? Y los residuos peligrosos son aquellos que tienen una afectación a la salud y al ser humano. Entre ellos tenemos por lo menos todo lo que tiene que ver con los residuos que se manejan en la parte de hospitales o donde se hace atención a la actividad en la parte de la salud del ser humano. También podemos encontrar residuos peligrosos en las peluquerías, cuando nosotros, pues cuando los hombres van a la peluquería y les cortan el cabello y les arreglan las patillas. Entonces, todas esas cuchillas son residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque hay contacto biológico, ¿sí? Y si nosotros nos cortamos con eso, pues podemos adquirir una enfermedad. Bueno, también tenemos o hay otra clasificación que es de acuerdo a la peligrosidad de los residuos sólidos. Hay otra que es de origen de los residuos y por la composición de esos residuos, ¿sí? También, profe, también están los de la RAE, ¿no? Que son todos aquellos de aparatos eléctricos que están hechos con baterías y demás cosas, ¿no? Sí, sí, señor. Sí, muchas gracias, sí, señor. Ahí también tienen que ver eso. Entonces, cuando hablamos de peligrosidad, ¿cierto? Entonces, acá están los residuos inertes. Entonces, estos residuos son los que no tienen transformaciones físicas, químicas o biológicas. Por lo menos son aquellos residuos de las construcciones, ¿cierto? No les podemos dar como un aprovechamiento, solamente van y los ubican en escombreras, allá los ubican, ¿cierto? Tenemos residuos no peligrosos y son aquellos, pues, que no tienen una afectación, digámoslo, grave a la salud, ¿sí? Pero digamos que si no hacemos una correcta clasificación de esto, pues la imagen del paisaje va a quedar, digamos que totalmente feíta, ¿cierto? Entonces, a esto nos referimos con estos residuos como el plástico, el papel, el cartón, el metal, ¿sí? Y la idea es que no estén contaminados, ¿sí? Por lo menos, si yo en mi casa hago la clasificación de estos residuos, pero por X motivo estaba limpiando con algo y le regué, ¿cómo es que se llama? Barsol, pues ese residuo, ese cartón ya no me va a funcionar como residuo no peligroso, ¿sí? Sino ya pasa a ser un residuo peligroso porque ya fue contaminado. ¿Listo? Tenemos los residuos peligrosos que, como ya se los dije, los residuos peligrosos tienen una afectación al medio ambiente y a los seres vivos. Hace unos años, yo creo que yo tenía por ahí unos 10 años cuando salía por noticias y decía, se encontraron unos residuos de hospitales o desechos ubicados en la quebrada tal, ¿cierto? Hoy en día todos esos residuos ya están rotulados y ya a las empresas les exigen que hayan convenios, ¿sí? Para evitar eso. ¿Por qué? Porque esos residuos, el kilo de ese residuo peligroso se debe pagar, ¿cierto? Entonces, antes las empresas lo que hacían era botarlos por ahí para evitar el pago. Hoy en día, cuando ustedes van o cuando se hace una visita, uno les dice, venga, muéstreme el convenio o muéstreme la certificación donde usted está depositando esos residuos peligrosos. También se le hace a las peluquerías, donde hay atención de veterinaria, ¿cierto? O donde uno como
identifique que hay generación de esos residuos peligrosos. A nosotros como seres humanos nos puede afectar en el sentido de que si nosotros encontráramos una aguja, ¿sí? O una cuchilla de esas y nos cortáramos, podemos adquirir alguna enfermedad, una hepatitis, un VIH, ¿cierto? Entonces, por eso siempre el cuidado del manejo de esos residuos peligrosos. También cuando hablamos, o hay otra de origen, y es los residuos domésticos, y ya los habíamos tocado en la anterior diapositiva, y decíamos, estos residuos domésticos son los que generamos nosotros en el hogar, son de uso diario. ¿Listo? Hablamos de residuos industriales que lo generan las empresas. ¿Listo? Tenemos residuos de construcción y demolición. Entonces son todos aquellos de obra de construcción. Y hoy en día la norma nos dice, venga, hable con la empresa que le recoja esos escombros y ellos les cobran un porcentaje, ¿sí? Pero como buenos ciudadanos que somos, nosotros, ¿qué hacemos? A ver, cuéntenme qué hacemos con esos escombros. ¿Nada? Pues, muchas veces Normalmente se le paga. le pagan a un señor de un carrito que va y lo recoja y va los echa al borde de una quebrada, de un río, no sé, algo así por el Sí. estilo. Normalmente lo hacen así, lo manejan de esa manera. Sí, la mayoría de nosotros acá en Colombia, si nosotros fuéramos unos, o sea, excelentes ciudadanos, somos buenos, ¿sí? Pero si fuéramos excelentes ciudadanos, nosotros llamaríamos a la empresa y les llamamos, venga, tengo tantos costales, por favor, ¿cuánto me cobra? Y le pago y ellos hacen la correcta. Pero pues nosotros como todo queremos al gratín. Entonces, eso pasa con los residuos de construcción. O si somos muy, muy de buenas, entonces, digamos, hay alguien que necesita que se le rellene algo, entonces él le dice, venga, vecinito, me deja echar allá los escombros y el vecino, claro, perfecto, ¿cierto? Los residuos agrícolas. Acá tenemos en cuenta que los residuos agrícolas se generan, pues, por supuesto, de la poda, pero digamos que la poda no tiene tanta afectación como aquellos que se utilizan en la parte de los fungicidas. Entonces hablamos del postconsumo. Y estas empresas que manejan esos fungicidas a veces sacan, digamos, como campañas en la cual le dicen a los que utilizan sus medicamentos que les hagan el favor y les devuelvan esos residuos y ellos le hacen la correcta disposición de esos residuos. ¿Listo? También hablamos de los residuos hospitalarios y yo les decía, donde haya servicio de salud, odontologías, estéticas, hay generación de esos residuos. Y pues ahí hay que tener más cuidado porque allí van a encontrar ustedes residuos, un ejemplo, anatomopatológicos que tienen que ver con las partes del cuerpo, ¿sí? Entonces por lo menos aquella persona que puede perder una falange, la orejita, la placenta, ¿sí? Esos son esos residuos anatomopatológicos que ellos deben estar refrigerados y se deben, digamos, entregar a la empresa prestadora del servicio. Tenemos biosanitarios, ¿sí? El biosanitario es cuando ustedes van a un hospital o a algún sitio y le hacen la limpieza. Un ejemplo, ustedes tienen una cortadura y ellos cogen, le limpian con gasa, ¿cierto? Y resulta y pasa que es algo sólido, que es en el caso de la gasa, y tiene contacto con la piel, ¿sí? Y de pronto a la vista de nosotros no se ve que vaya pedacitos de piel, ¿sí? Y por supuesto va fluidos, entonces se llama biosanitarios, ¿sí? Por supuesto los cortopunzantes que tienen que ver con las agujas, con las cuchillas, con los bisturí que se utilizan en las diferentes actividades que se ejercen. ¿Listo? Profe, todo eso entra pues el bien llamado como reaspersión, ¿no? Sí, señor, sí, señor, sí. Por lo menos cuando nosotros hablamos en ambiental ustedes van a encontrar lo que es el RESPEL, que son los residuos peligrosos y similares,
¿cierto? Entonces tiene que ver con toda esa parte, ¿listo? Y también tenemos la parte o residuos desde su composición, ¿cierto? Entonces hablamos de los residuos orgánicos. Entonces son aquellos que son de origen biológico, ¿listo? ¿Y dónde los encontramos? En lo que son las cáscaras, las frutas, ¿sí? La descomposición de esos no necesitan ayuda de nosotros. A veces nosotros en nuestros residuos analicemos lo que en la casa. Nosotros empezamos a cocinar y si no pasó el carro recolector 8 días, 10 días, ya empiezan a aparecer diferentes o gusanitos, ¿cierto? Entonces, y ustedes sí se han dado cuenta que ustedes por lo menos va a pasar el carro y ustedes ubican esos residuos en el piso y la tableta les cambia de color. ¿Han hecho ese análisis? Es que eso se causa a través del lixiviado. Acuérdense, esa agua que sale, eso se llama lixiviado, ¿cierto? Y esa agua va compuesta de diferentes gases que se presentó la descomposición y eso altera las condiciones. Ese lixiviado, chicos, a veces es utilizado para hacer la fumigación orgánica, ¿sí? O sea, es tan fuerte que sirve para eso. Entonces, esos son los residuos orgánicos. No necesita ayuda del ser humano. ¿Listo? Hablamos de residuos inorgánicos y los residuos inorgánicos sí necesitan de ayuda de nosotros, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la parte de plásticos y todos esos metales que, digamos, están contaminados y nosotros hacemos les ayudamos a hacer el proceso. Entonces, por lo menos tenemos plantas que nos ayudan a fundir el metal. Profe, señora. ¿su merced va a la diapositiva 10? Voy en la 12. Sí, es que no, nadie lee. Yo sí decía, hace rato estaba ahí en la 10. Bueno, pero ¿Listo? ya. Bueno. Sí, Pero señora. pues digamos que sí me van entendiendo los conceptos, ¿sí? Sabemos que los residuos peligrosos, que los residuos los podemos clasificar en residuos peligrosos, de origen y de composición, ¿cierto? Los de peligrosos refieren a los residuos inertes, a los no peligrosos y a los residuos peligrosos. De origen, como su nombre lo indica, residuos domésticos, industriales, de construcción, hospitalarios y residuos electrónicos. Y ahora estamos en composición. Entonces estábamos hablando de los residuos orgánicos, de lo que está compuesto, o sea, la parte de origen biológica. ¿Listo? Y los residuos inorgánicos, ¿sí? Es todo lo contrario. ¿Listo? Entonces, y pueden proceder de la parte de la industria, de algún proceso artificial, ¿sí? Entonces, por lo menos tenemos en cuenta, les decía, las telas, el plástico, los diferentes envases. ¿Listo? Ahora bien, la idea de que ustedes identifiquen esta clasificación es para poder hacer una correcta o un correcto reciclado, ¿sí? Y que de pronto estos residuos no se nos contaminen. ¿Listo? Y ahora sí, hablamos de la normatividad ambiental. Mire, cuando hablamos de normatividad ambiental, chicos, ustedes se van a dar cuenta y si quieren análisis, nosotros tenemos leyes habidas y por haber, ¿sí? Pero infortunadamente se quedan en el papel. Y yo soy una de las que digo que ambiental es como un hábito, ¿sí? Cuando digo que es un hábito, yo les digo, yo a ustedes les puedo explicar 1000 veces, el compañero, alguien, no, pero no, sí está muy claro. Yo les puedo explicar muchísimas veces cómo funciona ambiental,
pero si no hay ese hábito, como el hábito que tenemos para bañarnos los dientes, ¿sí? Como el hábito que tenemos para ducharnos, entonces no lo logramos o no se puede alcanzar. ¿Listo? Entonces sí hay demasiada normatividad. ¿Listo? ¿Claros con la información del día de hoy, chicos? Sí, profe. Bueno. Entonces, les voy a explicar las actividades que deben entregar. ¿Listo? La próxima semana. ¿Listo? Son 3 evidencias. No me juzguen, ¿sí? No me digan, profe, es demasiado, ¿sí? Y yo los entiendo. La verdad estuve buscando como otra opción, pero por los tiempos no me da como para decirles, venga, no les puedo dar más plazo, ¿eh? Porque si les doy más plazo, se les va a acumular más el trabajo. ¿Listo? Entonces, una de las actividades que ustedes deben entregar, o la primera actividad que deben entregar, es un flujograma de inspecciones de condiciones sanitarias. ¿Listo? ¿Qué es lo que deben identificar? Pues lo primero es las condiciones sanitarias y manejo de los residuos sólidos de la unidad productiva o del establecimiento o del proceso que ustedes ya estén analizando, ¿cierto? Entonces les explico, por lo menos si ustedes tienen una empresa en la cual ustedes producen pollos de engorde, ¿cierto? Entonces, van a analizar desde que tienen el pollito pequeñito hasta que lo entregan, ¿sí? Y le van a analizar cuáles son las condiciones sanitarias y cómo es el proceso del manejo de los residuos sólidos desde que está el pollito hasta que lo entrega. ¿Listo? Van a tenerle en cuenta la normatividad, ¿sí? Ya sea con saneamiento y manejo de residuos sólidos. ¿Listo? La idea, ya ahorita les muestro un ejemplo de qué es un flujograma, es que establezcan palabras claves, ¿sí? O ideas principales, no es, ¿sí? Es más que todo, hagan de cuenta ustedes ver como un mapa conceptual, un mapa mental, ¿listo? Ordenan el diagrama, ¿sí? Y empiezan, siempre van a partir desde que inicie, ¿listo? ¿Dónde lo van a hacer? Lo deben entregar en un PDF, máximo una página, en lo que a ustedes se les facilite, chicos. ¿Listo? Ya les voy a ver. Esto es un flujograma, ¿sí? Entonces acá dice recepción y almacenamiento de las fórmulas lácteas en polvo. ¿Listo? Después de eso, ¿qué pasa? Recepción de contenedores de enterales estériles. Después dice limpieza de biberones y utensilios, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a hacer es ese proceso. ¿Listo? ¿Claros con el ejemplo de flujograma, chicos? Sí, señora. Listo. Bueno. La segunda actividad que deben realizar es un informe, ¿sí? Sobre el concepto sanitario de acuerdo a la normatividad. Debe llevar una portada, ¿listo? Índice, no me interesa que lleve tanto índice. Si le quieren colocar el índice, coloque. La verdad, pues, me es más importante la introducción reflexiva frente al desarrollo del informe, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la recolección de la información de esa actividad, o sea, de ese proceso, de esa empresa, ¿listo? Ustedes lo que hacen, dicen, venga, la empresa sí está cumpliendo con estas condiciones sanitarias o mire, está fallando en esto, ¿listo? Y, por supuesto, presentan unas conclusiones de acuerdo a lo que ustedes encuentren en la empresa, ¿listo?
Acá, pues ahí ya están las recomendaciones que dice que tener en cuenta la información recolectada, ¿listo? Que si van a utilizar referencias bibliográficas, pues de dónde las sacó y por supuesto que en letra Arial, 12 puntos y con un justificado e interlineado a 1,15, ¿listo? Que por supuesto lo deben subir en PDF. Digamos que es más que un informe, es como que me describan en glosa, o sea, redactar. ¿Cuáles son las condiciones de la empresa frente o de la actividad o de lo que ustedes están analizando frente a las condiciones sanitarias y factores que puedan estar asociados? ¿Preguntas? No, profe. Listo. No se me asuste. ¿En la entrega es para dentro de 8 días? Sí, señora. Sí, señora. Ya ahorita hacemos aclaración con respecto a eso. ¿Listo? Gracias. Bueno. Y acá hay otro informe de caracterización de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces, lo mismo, basado en la información que ustedes ya traen, ¿sí? El área de trabajo, las actividades, lo que ustedes tienen que identificar qué se genera o qué residuos generan. ¿Listo? ¿De dónde salen esos residuos? O sea, identifique las fuentes y los tipos de residuos generados. ¿Listo? Si quieren, pueden revisar la normatividad. ¿Listo? Establezca un informe donde, digamos, esté el número de fuentes generadoras de residuos. Voy a hablar una cosa loca. La verdad, yo no sé de producción de pollitos. Entonces, digamos, ustedes dicen, tenemos el pollito y al pollito le damos maíz, ¿cierto? Ahí se nos genera residuos por las heces de los pollos, por los costales donde viene la purina del pollito, ¿sí? Bueno, después todo el proceso y empiezan a analizar eso. ¿Qué es lo que me está generando esos residuos? ¿Listo? Y la otra es identificar, bueno, ya los identificamos cuáles fuentes generadoras, de dónde nos salen esos residuos y ahora deben, digamos que analizar si se hace una correcta clasificación de esos residuos. Por allá un compañero me decía, profe, en la empresa el agua que sale nosotros la utilizamos para el lavado de las sillas, ¿sí? Entonces, eso, ¿qué es lo que hacen con esos residuos, ¿sí? Algunos van a decir, no, profe, los costales los utilizamos para, yo voy a decir una cosa loca, forrar, digamos, el área para que los pollitos no les entre frío, ¿sí? Estoy diciendo algo que la verdad no sé por qué no sé producir pollos, ¿listo? Sí, profe, digamos, la popis de los pollos, eso se mezcla con bueno, lo que le echan es que se me olvidó el nombre, en el piso, no, es como una... ya, la viruta, acerrín. La viruta, eso lo mezclan y le echan cal y le echan otras cosas químicas para hacer el proceso de descomposición y eso sirve como abono. Ok, listo, perfecto. Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar el área, identificar las fuentes generadoras de esos residuos, analizar qué hacen con esos residuos sólidos, ¿listo? Revisen qué normatividad les pueden aplicar a esos residuos, ¿listo? Y deben hacer el informe. El informe debe llevar, por supuesto, el título, introducción, descripción de la metodología del trabajo. Entonces, digan, ustedes acá cuando hablamos de la metodología, ustedes dicen, venga, lo primero que se hizo fue la revisión del área, ¿sí? Segundo, mediante la observación directa o mediante una lista de chequeo, se identificó cómo es el proceso de generación de estos residuos sólidos, cuáles son las fuentes, ¿cierto? Aspectos ambientales identificados relacionados con el manejo y la segregación, ¿listo? ¿Qué impactos ambientales identificados relacionados con el manejo? Es decir, ustedes van a decir, venga,
Si no se hace una correcta clasificación, por lo menos de los residuos, lo que se nos va a generar son impactos, por lo menos contaminación de las aguas, generación de residuos sólidos no clasificados, ¿cierto? Por supuesto, hacen el análisis y colocan unas 3, 4 conclusiones. Y lo mismo, chicos, deben tener unas referencias bibliográficas. ¿Listo? Ahí les dice ya que en el formato PDF, extensión máximo 10 páginas, ¿listo? Acuérdense que la profe yo no solicito que me envíen cantidad, sino más bien calidad y que ustedes sepan manejar la información, ¿listo? ¿Preguntas? No, profe, creo que está todo claro. Chicos, mire, esta información de las evidencias la saqué de las guías, ¿sí? O sea, de la guía, no cambié nada, lo único que hice fue transcribir. ¿Por qué? Para que no tuviera como, digamos, estar cambiando de pronto de presentación y me pasara lo que sucedió en la clase pasada, que ustedes no, o sea, que no se grabó correctamente, ¿sí? Pero si ustedes quieren basarse en la presentación, es lo mismo que está en la guía, o ir a la guía es lo mismo, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Les repito, voy a proyectar, espérame, voy a dejar de compartir ya y me voy a pasar acá, ¿listo? Entonces, chicos, les repito, estas 3 actividades las deben presentar dentro de hoy. ¿Listo? Les dije al inicio de la formación que hasta hoy es el plazo para entrega de los trabajos, que era la exposición y el informe. Sin embargo, lo dejé para el día de mañana, o sea, lo extendí un día más, ¿listo? Porque pues uno entiende a veces que se les presentan diferentes situaciones, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿listo? Y Dios mediante, pues nos encontramos de hoy en 8 días. Recuerden, chicos, que está mi número ahí para cualquier cosa, preguntas, dudas. Yo con mucho gusto estoy pendiente del celular para darle respuesta. Si alguien tiene preguntas, las puede hacer. Si no, pues ya nos podemos ir retirando de sala. ¿Listo? Entonces, los escucho. No, profe, está claro. Una preguntita, profe. Señora. Su merced de buen corazón no nos puede compartir esa diapositiva, porque para mí es interesante tener como Claro. más material. Entonces, como me gustó, entonces, a ver si nos puede compartir eso. Listo, de una la voy a compartir ahí al grupo, ¿listo? De una. Gracias, profe. Listo, ahí la envié. ¿Listo? Entonces, Muchas gracias, profe. a ustedes, muchas gracias. Y pues si no tienen preguntas, nos podemos ir retirando de sala. Bueno, Muchas profe, gracias, profe. Gracias, que buenas pase noches. feliz noche. Igualmente que tengan una feliz noche. Marcela, Johanna.